Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa en este día. Queremos aprovechar para saludar a todos los excombatientes y a todas las personas que hasta ahora siguen luchando, ¿verdad?, por conseguir la paz en nuestro país. No simplemente aquella paz que se ha logrado con la paz del Chaco, sino que esa paz que nosotros deseamos para nuestras familias, para nuestro país. Y eso lo tenemos a través de una buena educación, lo tenemos a través de una buena salud, a través de todos los servicios que necesita tener una persona, una familia, un buen sueldo, vivir en dignidad. Y eso es lo que necesitamos. Entonces tenemos que pedir, y aquí está el centro de lo que nosotros tenemos que pensar y tenemos que reflexionar. La fuerza y la gracia del Señor que nos dará las pilas necesarias para mantener una paz duradera entre nosotros, entre los habitantes de nuestro país y sobre todo nuestras familias. Nosotros, en este sentido, podemos hasta incluso, porque estamos hablando del capítulo 24 de la ratificación de la alianza, esa paz que decíamos, ratificar esa paz, ese bien común de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestro país. Vamos a seguir mirando un poco cómo se hace esta alianza, cómo Moisés hace esta alianza o ratifica esta alianza con el Señor y con el pueblo principalmente, ¿verdad? Nosotros decíamos que la proclamación de la ley, a esta proclamación que Moisés viene y les dice, les lee los mandamientos y les lee todas las otras leyes, los mishpatim, decíamos entonces, es ante esta lectura que hace Moisés que después el pueblo responde, sí, nosotros lo queremos vivir así, nosotros lo cumpliremos. Por tanto, después de esto viene la construcción de un altar, que es necesaria para llevar a cabo el rito de la alianza. El rito entonces se hace a través de este altar, de las piedras. Siempre recuerdan que en un momento hablamos sobre el término piedra, la piedra que significa la estructura fuerte, permanente, que no muere, es esa piedra dura. Y entonces es una forma de decir, yo ratifico mi fidelidad, porque la piedra no se marchita, digamos, ¿verdad? Es una forma de decir y es un símbolo muy importante, ¿verdad?, dentro de la Biblia. Dado que es una alianza entre Dios y el pueblo, se debe sellar este pacto con un sacrificio. No se especifica si el altar es construido siguiendo la instrucción que nosotros ya hemos visto en el capítulo 20, 24, 26, pero es lo que debería de esperarse, ¿verdad?, en esta parte, ya que la ley recibida incluye esa instrucción. Sin embargo, no se menciona si es de tierra o si las piedras fueron sin tallar, como allí se solicitaba. En el capítulo 20, 24, 26 volvemos a mirar un poco cómo el Señor le decía cómo tendrían que ser, ¿verdad?, esas piedras, el altar. Del capítulo 20 dice 24 en adelante. Me harás un altar de tierra y sobre él ofrecerás tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. Vendré y te bendeciré en cualquier lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre. Si me edificas un altar de piedra, no lo harás con piedras talladas, porque al trabajarlas con un hierro las profanarás. O sea que esto es como tendría que hacer ahora, porque recibieron pues ya la ley, ¿verdad? Ya tienen la ley. Entonces, si ellos tienen que seguir ya la ley del Señor, tendría que ser un altar de piedras, pero sin tallarlas, dice. O la otra posibilidad era hacer también
altares de tierra, ¿verdad? Pero indicando, ¿verdad?, con esto la humildad y la sencillez, ¿verdad? Que lo más importante es la presencia de Dios. Recuerden que los altares siempre han representado la presencia de Dios mismo. Incluso ahora, y hago un salto, ¿verdad?, al Nuevo Testamento, y hago un salto ya también a lo que nosotros celebramos en la Eucaristía, en la misa. Antes incluso en los altares había una piedra, ¿verdad?, que tenía justamente esa conmemoración y representaba nada más y nada menos que esto, la presencia de Dios mismo. Se ponía una piedra en el altar y era importante eso cuando se hacía la bendición del altar, ¿verdad? No es una mesa cualquiera, es un altar, eso que tenemos ahí. Y bueno, y justamente es lo que está representando aquí también, ¿verdad? Representa ese altar nada más y nada menos que la presencia de Dios mismo. Atención, es la presencia de Dios mismo ese altar que está ahí. Entonces es el lugar donde se realiza el sacrificio. Para nosotros ciertamente ahora ya no será el sacrificio de un buey o de una oveja o de una paloma, ¿verdad?, sino que representa nada más y nada menos que el mismo sacrificio, la muerte en cruz de Jesús. Ahora en este altar la ofrenda, ese holocausto, es nada más que el mismo Hijo de Dios, Jesús, que muere por nosotros. Volvemos ahora al Antiguo Testamento. Podemos entonces asumir que las 12 columnas fueron de piedra, porque dice justamente así. Pero tampoco este dato está en el texto. No dice directamente que son de piedra, ¿verdad? A pesar de que hemos leído en el capítulo 24 del Éxodo, que decía que ese altar tendría que ser o de tierra o tiene que ser de piedra, pero sin tallar. Si el autor no tuvo interés de detallarlo, es probable que así sea, pues no lo consideró relevante. Es decir, no voy a volver a repetir, a escribir aquí algo que ya sabemos, ¿verdad? Más o menos es como que el autor podría estar pensando y estuviese diciendo. Lo que en cambio sí le interesó destacar es que las 12 tribus estaban allí representadas, de modo que ninguno pudiera luego argumentar que no había participado en el pacto. Este es otro elemento importante que también para nosotros hoy en día es importante, ¿verdad? Porque la alianza está representada. El número 12 significa 3 por 4, es decir, lo pleno, lo máximo. Las 12 tribus quiere decir la universalidad. Todos estamos representados, quiere decir eso. El número 12 significa que aquí estamos todos. Y cuando te está diciendo que los 12 justamente llevaron sus piedras para la construcción de ese altar, significa que toda la humanidad, todas las personas, todas las tribus, todo el pueblo de Israel estaba representado entonces en ese altar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia
démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Juan dice que sí para Ñande Yarañé. El 23, domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñande Yarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con nuestro programa Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el capítulo 24, principalmente centrados en estos versículos del 3 al 8, donde vemos la ratificación de la alianza. Ahora miramos el término que se traduce por jóvenes, porque dice justamente el versículo 3, ¿verdad? Versículo 3 y 4, Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones, y luego entonces el pueblo que responde, estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Entonces Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie del monte, lo que hemos reflexionado, ¿verdad? Y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus, te dice luego, es decir, todos, es la universalidad. En el 5, versículo 5, designó a un grupo de jóvenes israelitas. Este término jóvenes, Na'ar se dice entonces en hebreo, Na'ar. Es problemático aquí, veamos quiénes son estos jóvenes, ¿por qué es problemático aquí? Lo es porque no se entiende qué tienen que ver los jóvenes con el rito de la alianza. ¿Qué tendría que ver aquí los jóvenes? ¿Por qué son estos jóvenes que él designa? ¿A qué está apuntando entonces el autor sagrado? ¿Por qué dice que los jóvenes son los que le ayudaron aquí a Moisés? La juventud no era tenida en cuenta como una categoría de personas en los actos religiosos. Y es que era entonces en la cultura de aquel pueblo. Los jóvenes no eran metidos dentro de los ritos, no eran los más importantes. Siempre eran los presbíteros, los ancianos. Estos son los que se ponen al frente, ¿verdad?, de los ritos, normalmente de los actos religiosos. Entonces nos sorprende la presencia aquí de la juventud, de los jóvenes, los Na'ar, ¿verdad? Otros prefirieron traducir dicho término justamente por nobles, los nobles. Es una forma de decir, en vez de Na'ar, ¿verdad? Entonces, los nobles. Entonces, unos nobles que son los que cambiarían esta palabrita, ¿verdad?, de Na'ar por nobles en vez de jóvenes. Pero no encontramos una base lingüística, ¿verdad?, para decir que sean los nobles. O sea, Na'ar quiere decir jóvenes y nada más que jóvenes. Por lo tanto, es un poco difícil cambiar. Estaríamos cambiando directamente entonces ya el sentido de la Biblia.
Por lo tanto, hay que mantener la palabra jóvenes, tal como dice el texto, confiando que en algún momento se pueda descifrar este sentido. Sea cual fuere la razón para que los jóvenes estén allí, lo que se esperaría es que fueran sacerdotes los que oficiaran los sacrificios. Porque también el holocausto siempre tiene que ser un sacerdote, ¿verdad?, el que se pone al frente. Y más aún para ellos, ¿se acuerdan que justamente por qué más adelante nos hablaba de los hijos de Aarón y Aarón mismo que suben y que están ahí con Moisés? Justamente para darle autoridad. En este caso, estos jóvenes que están aquí, ¿quiénes serían, verdad? Serían estos ya sacerdotes. En verdad que hasta ahora el sacerdocio no ha sido consagrado oficialmente. No hay todavía sacerdotes. Hasta ahora es Moisés y punto. Recuerden que estamos en el camino, ¿verdad?, del desierto. Estamos todavía huyendo de Egipto. Salimos recién de la esclavitud. Y en este camino en que vamos huyendo nos encontramos aquí frente al Sinaí. Hacemos una parada, nos quedamos aquí y sucede toda esta alianza con el Señor. Aquí entonces es como decir, bueno Señor, o cañima, no sema la esclavitud, va la yapota. Entonces como que el Señor les va indicando la ruta de camino. Bueno, ahora lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Primero les voy a dar los mandamientos. Listo, va. Entonces así ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Primer elemento. Entonces Moisés se sube a la montaña, recibe estos mandamientos, todos los códigos de la alianza. Ahí entonces, al final incluso Dios, ¿se acuerdan? En el 23, 20 hasta el 33, es como que Dios luego le estaba dando una instrucción, ¿verdad? Cómo tienen que ser cuando ellos entraban, ¿verdad? Esas instrucciones en la entrada en la tierra prometida. Cuando ellos entran a esa tierra prometida, cómo tienen que vivir. Bueno, todos estos elementos. Y ahora nosotros estamos leyendo sobre la ratificación. No estamos continuando nuestro camino. Estamos siempre teniendo como detrás de nosotros, ¿verdad?, como fondo, como un trasfondo, nuestra huida que hacemos de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Y bueno, ¿y qué tienen que ver entonces estos jóvenes aquí, verdad? Y bueno, quizás la enigmática mención de los jóvenes tengamos que explicarla como un modo de eludir el compromiso de mencionar sacerdotes, cuando aún no existen, ¿verdad? Porque no existían todavía los sacerdotes, todavía no hay oficialmente, y de darle también posteriormente, ¿verdad?, una categoría a Aarón, lo que lo colocaría por encima de Moisés cuando todavía no ha sido investido como sumo sacerdote. De hecho, el rito de la alianza lo va a oficiar Moisés mismo. Entonces aquí también es importante tenerlo en cuenta lo que acabamos de leer. Porque si el sacerdocio ya estuviese instituido, entonces la mayor categoría tendría que estar ¿dónde? La ratificación de la alianza. ¿En manos de quién? De los sacerdotes. ¿En manos de quién? De Aarón. ¿En manos de quién? De todos los que ya fueron consagrados como sacerdotes. Entonces, Moisés en Buma, Moisés en Boquema y Chupe. Y no, Moisés ahora es siempre el líder número uno, el number one. Y entonces, la ratificación de la alianza todavía se está haciendo con Moisés. En todo caso, se salva, como dijimos, la figura de Aarón y la figura de los sacerdotes, subiendo también ellos, suben con Moisés al monte. Capítulo 24, versículo 1 y versículo 2. Pero acuéramos brillante, todavía no hay una institución del sacerdocio. El sacerdocio, dijimos que será instituido recién en el capítulo 28, 1 en adelante, ¿verdad? Estamos en el capítulo 24. Entonces, para dejar bien a las dos partes, Moisés siempre como nuestro líder, pero al mismo tiempo algo que le pertenece al sacerdocio, porque el holocausto y el ofrecer sobre el altar pertenece o tiene que pertenecer al sacerdocio, es decir, a Aarón y a los sacerdotes, entonces ellos participan. Pero no te dice los sacerdotes, o no te dice ahí a Aarón o uno de sus hijos consagrados sacerdotes, solamente te dice los jóvenes. Eso por una parte. Pero también por otra parte nosotros tenemos que saber lo que dijimos anteriormente. Los jóvenes a quienes representan y a la nueva generación. Recuerden que después el Deuteronomio
justamente nos va a decir Deutero, segunda generación, es decir, quiénes son los que van a recibir las instrucciones finales, ese diálogo que hace, o mejor, monólogo que hace Moisés al final en el Deuteronomio, justamente serán los jóvenes. Y entonces ellos tendrán que seguir con estas normas, ponerlas en práctica. Entonces, picuá poner que en juventud. Es como decirle así entonces en este pasaje. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Seguimos con nuestra reflexión del capítulo 24, la ratificación de la alianza. Nos encontramos entonces Moisés que habla al pueblo, le trae la ley, el pueblo que dice, sí, nosotros lo cumpliremos a rajatabla, todo lo que tú nos has dicho. Luego construye el altar, recuerdan que son 12 piedras, ya hemos explicado bastante sobre esto, que significa la universalidad. Entero beteañan de Yaupebes y dice, lleva las 12 piedras. Y después también escuchamos ahí que participan sobre todo los jóvenes, juventud y no bebe. Ambas europea, porque juventud no hay por no lleva. O sea, no tenía mucho que ver la juventud en la cuestión de estos ritos, tenían que ser lo contrario. Los presbíteros, los ancianos, siempre lo que entraban en toda la cuestión de los holocaustos. Pero aquí se te presenta. Pero había un problemita. Por una parte, si se le ponía a Aarón, ¿verdad? Porque tiene que ser el sacerdote quien está ofreciendo el holocausto. Si el sacerdocio ya estuviese oficialmente instituido, Aarón y los sacerdotes tendrían que estar al frente.
Entonces, Pepe, Moisés, Hembutama, apeanda y por ahí. Porque Moisés es el líder, verdaderamente, el que fue el único que estuvo frente al Señor, cara a cara, recibió los mandamientos, las leyes, los códigos, y ahora es él el que viene y le está ofreciendo al pueblo. Ella veo con otro, nindo y cuaya, cuando yupini nos hendui ¿verdad? En todo caso, hay esa última partecita, pero se dan cuenta que ya es luego un poco medio forzado, porque en el 24:1-2 dice que le vuelve a llamar, ¿verdad? Dios, y le dice que se suba Moisés con Aarón y sus 2 hijos más los 70 ancianos, ¿verdad? Es una forma de comenzar a darle protagonismo a estos personajes que luego serán los continuadores. En el aspecto sacerdotal, que justamente esta es una de las funciones principales para ellos, ¿verdad? Pero ahora es Moisés todavía el que está haciendo de legislador y está haciendo de sacerdote al mismo tiempo, porque él será el que ofrece justamente el sacrificio. Pero es como que le está entrenando, es como que Moisés está haciendo que ellos vayan entrando en calor. Miremos un poquitito ahora que esta alianza dice que se sella con la sangre del sacrificio. Al leer el libro del pacto, Sefer Haberit, Sefer quiere decir libro, Sefer, Haberit, Berit ya sabemos, ¿verdad? Alianza. Entonces, el libro de la alianza, el pueblo responde que cumplirán con todo lo establecido allí. Orero yapota, pendere a que ore Moisés, oreo picheitero yapota, ahora creemos hoy, ahora hay tireí, andere yupijawe, pepe, arejendu beñandi, llana bea lleva, acoanga, egueru, orebe, ahorero hendu, ahorero yapota, ratificar. Nosotros nos comprometemos. Así decía, ¿verdad? El pueblo dice, estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Estamos decididos. Nosotros, oro yapota, porque ñandeyara indejan de gueruja emombe uremba para ñandeyara hoy potaba. Nótese que se repite la acción del versículo 3 donde se había recitado la ley. Se vuelve a repetir, ¿verdad? Ahora se la lee, es decir, Moisés ahora se pone a leer. Y el hecho de que el pueblo ya había afirmado su voluntad de cumplir con las palabras de Dios, sin embargo, quiere dar solemnidad y seriedad a esta escena. Upeare cojina, entonces la oye ley, ¿verdad? Por eso decíamos hace rato, ¿verdad? En la explicación de la ratificación que algunos comentaristas y estudiosos, ¿verdad? De la Biblia, de la palabra de Dios, pero mío tuya en serio, y no, ¿verdad? Yo mío la pareía, o mío ñe en pareía, sino que son aquellas personas que queman ceja estudiando, procurando entender, entrando en la cultura, utilizando de las ciencias auxiliares que tantas veces nosotros habíamos dicho, ¿verdad? Que son necesarias para poder entender. Cuando la pecha antes ya ente, ya pointe lluvia, lleva. Porque te pareció una palabrita interesante, ahora jódese, te va por las ramas, o si no, ahora pilotea, ¿verdad? Pilotea, de aquí para allá, pero sin aterrizar en una cosa de lo que aquí te quiere decir, ¿verdad? Mira lo que dice justamente ahí. Moisés consignó por escrito, ¿viste? Por escrito las palabras del Señor. Y después a la mañana siguiente se levantó, etcétera, eligió estas piedras. Pero antes él se pone a leer de nuevo, a leer. Y es allí entonces donde el pueblo ratifica esta ley recibida de parte de Dios. Y con esto, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el objetivo? Porque es una segunda vez ya. Como dice, no. Entonces con esto se está queriendo dar el sello, ¿verdad? Esa solemnidad. Queremos verdaderamente con esto afirmar, confirmar lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Y después, para radicalizar esta idea, atención a lo que estamos diciendo, se tiene que radicalizar esta idea. ¿Qué sucede? Moisés rocía con la sangre al pueblo, rocía con la sangre al pueblo, a fin de que en contacto con ella queden vinculados y comprometidos para preservar y respetar la alianza. La sangre, entonces, como signo aquí de la vinculación y también compromiso para preservar y respetar la alianza. Vais entonces la tuve, lleva tuve. Allá entonces mañana podemos estudiar sobre esta cuestión, ¿verdad? De la sangre. La sangre de por sí, ñanderuwe, lleva, ¿qué va lo que quiere decir?
¿Qué es lo que estamos queriendo decir nosotros con eso? O esto me cuesta sangre y la gente. Quiere decir que es el sacrificio, es la lucha y es el empeño. Entonces, el hecho de rociar con la sangre del sacrificio, del animal, ¿verdad? Primero al altar y después al pueblo, atención, a los dos. Después designó un grupo, muy bien, tomó la mitad de la sangre, lo puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza, lo leyó delante del pueblo, entonces, y después estamos resueltos a poner en práctica. Pero ya leíste, Nico, pero leí, viste, pero para hacerte recordar y obedecer todo lo que es el Señor. Moisés tomó la sangre, aquí está lo importante, roció con ella al pueblo. La ñana interesante, entonces roció con ella al pueblo, y entonces, a fin de que el contacto con ella, con la sangre, ¿verdad? Así quedemos vinculados y comprometidos para preservar y respetar la alianza. Esto es preservar y respetar la alianza. Me cuesta sangre, dice la gente, ¿verdad? Esto verdaderamente cuesta sudor de sangre. Es el empeño, queridos hermanos. Es decir, seguir y cumplir los mandamientos del Señor no es entonces yaguar aireía lleva, sino que es algo que nos exige y nos exige hasta, yo diría, hasta el martirio, es lo que nosotros después concebimos como el martirio, sobre todo en el Nuevo Testamento. Los primeros cristianos llegan hasta ofrecer su propia vida. ¿Por qué? Y por vivir coherentemente a estos mandamientos y a estas leyes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos.
Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos compartiendo con la fraternidad de los pobres de Jesucristo. Y ellos, en este trabajo tan hermoso de acompañar a los toxicodependientes, nos presentan un lindo proyecto, un programa que están acompañando a través de esta misión Sed Sobrios. Entonces queremos escuchar, Fray Romero, un mensaje para los jóvenes, para las familias, sobre todo cómo también ellos pueden contactar, porque como estábamos diciendo, muchas veces tenemos estos problemas bastante, ¿verdad?, aquí en nuestra ciudad y en nuestro país. Entonces, Padre, por sobre todo, lo más importante de nuestro mensaje, para que se esclarezca más todo, es importante decir que esto sucede todo dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que tiene, está fundado, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, y que entonces tiene esa fuerza, ¿verdad?, ese impulso por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, yo animo a las personas para que puedan levantarse, ¿verdad? Levantarse de entre los muertos, como dice Jesucristo, ¿verdad?, para volver a la vida, porque esto es lo que nosotros vivimos y nuestros ojos están viendo, ¿verdad? Y estamos ahí caminando juntos, y animo a los jóvenes, personas que puedan decir sí como estos jóvenes, que puedan confiar, que puedan levantar la bandera de la fe, ¿verdad?, para que después, al ser transformados, puedan convertirse en obra, así como muchos de los jóvenes, tanto de nuestra comunidad como de otras comunidades, también están caminando. Y para que puedan tener esa fortaleza, para que puedan abrir los ojos a lanzarse, ¿verdad?, más allá, a lanzarse, a salir del lugar donde está, para que puedan sacudirse. Y todo eso comienza con como siempre las madres paraguayas hacen, ¿verdad?, que confían más allá de todo, y que son las primeras que muchas veces le sacan del infierno a sus hijos, y que creen en de una vida nueva, ¿verdad?, en renacer, en comenzar de nuevo. Y estamos invitando a las personas para que puedan buscarnos, para que puedan contactarnos, para que puedan preguntar, acercarse, ya que estamos cerca, estamos en Paraguay, en Asunción, Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Lambaré, donde están las hermanas, y Piribebuy. Entonces, para que puedan conocer de qué se trata. Es importante conocer, ¿verdad?, para poder un poco sacar las conclusiones, hacer parte, aportar, para que podamos juntos como iglesia salir adelante. Nuestro número de contacto en la granja es del 0985-457-843, ¿verdad? Que nosotros ponemos ahí en las pantallas también, para que la gente llame. La cuestión del aporte, cómo la gente está ayudando, aporta, porque ustedes viven de la providencia prácticamente, ¿verdad? Sí, así es, Padre. Entonces, ahí es donde la presencia, ¿verdad?, la mano providencial de Dios está con nosotros, Padre. No podemos quejarnos. Como yo siempre digo a los hijos en la granja, ¿verdad?, si ustedes vienen acá y van a pasar necesidad como pasan en la calle, entonces, ¿de qué sirve acogerles? Entonces, yo como paraguayo siempre digo, ¿verdad?, no va a faltar nada. Si falta, yo voy a buscar. Preocúpate por tu tratamiento. Entonces siempre hay puertas abiertas. Dios siempre va sorprendiendo en este tiempo, ¿verdad? Dios siempre sorprende con eso, con su mano lleno de providencia, cuando nosotros ni siquiera estamos buscando personas a veces que se acercan, que nos llaman, que dicen, vamos, te voy a dar tal cosa, una ropa para los hijos en el frío, por ejemplo, ¿verdad?, una gorra, una media. Entonces todo cuenta para nosotros. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Fray Romero,
Vamos a escuchar un poco aquí el testimonio de Alex. Y eso que decía Fray Romero es tan importante. Ahora que estamos también transmitiendo y dando a conocer, ¿verdad?, que ustedes están, y nosotros ponemos los números donde se tienen que contactar, porque si ellos viven de la providencia, quiere decir mala providencia, añantengo la providencia, ¿verdad? O sea, Dios que actúa a través de ¿quién? A través de su pueblo, a través de cada uno de nosotros que estamos mirando, y aunque sea tener 5.000, y por decir así, siempre les sirve para que se pueda ir sumando. Bueno, Alex, ¿qué nos contás entonces como un testimonio para la gente, para la familia? Bueno, primero me voy a acomodar bien, yo quiero dar, ¿verdad?, hacer lo que es mi misión, ¿verdad?, animar a aquella persona que está pasando esta situación. Quiero decirte a vos, ¿verdad?, que estás pasando esto, que no estás solo. Yo sé que en ese estar donde vos estás pasando, sé que te sentís solo. Yo quiero decirte ahora que vos no estás solo. Yo pasé lo mismo, yo sé lo que sentís, sé lo que vivís. Y te animo a que te levantes. Te animo a que te despiertes. Te invito a que vengas, participes con nosotros. Si vos estás pasando esta situación, vení. Si vos tenés un familiar que está buscando ayuda, contactá con nosotros. Nosotros te vamos a dar la mano. Vamos a buscar la forma de cómo salir de esto. Pero eso sí, decirte que no estás solo. Porque eso yo, padre, sentía cuando yo estaba en este mundo. Sentía que no valía nada. Sentía que era una persona denigrada. Justamente porque la sociedad mismo. Una problemática que nos agarra a todos. Agarra a la familia, agarra a la sociedad. Afecta en todas nuestras áreas de la vida. Y yo sé, es doloroso. Yo me empiezo a quebrar y ya es por la emoción, ¿verdad? Claro. Y hoy yo disfruto mi vida. Hoy puedo decir con sinceridad que soy feliz. Y que sí se puede mantenerse limpio, sí se puede salir de esta situación. Y fuerza, no estás solo. Muy bien, gracias Alex. Y vos, Mario, sí, de te Mario, y a mí un mensaje para nuestra juventud, para los papás, la familia. Y bueno, yo como adicto en proceso de recuperación te digo a vos, ¿verdad?, que es difícil. Es difícil muchas veces, ¿verdad?, el reconocer, el admitir que somos impotentes a la dependencia química. De cierta manera es difícil decir yo soy un drogadicto, pero se torna más fácil cuando vos empezás a conocerte. Se torna más fácil cuando vos le das chance a Dios obrar en tu vida. Entonces nosotros lo que te podemos brindar, ¿verdad?, es aquella ayuda, ¿verdad?, que vos estás precisando, que estás necesitando, que es el conocerle a Dios para poder conocerte a vos. Nosotros pasamos por lo mismo que vos hoy día estás pasando, lo mismo que está hablando nuestro hermano Alex. Todos pasamos por ese abismo, por ese estar solos, el de no saber quién me entiende, mamá y papá no saben lo que es mi lucha. Todos pasamos por esa temible soledad que muchas veces nos lleva a tomar decisiones incoherentes, hasta atentar con nuestra vida misma. Entonces yo te animo, ¿verdad?, de que te acerques a nosotros, que sí es posible, que hay un Dios que todo lo puede, que renueva y hace nuevas las cosas. Vení, animate, ahí tenés nuestros números, tenés herramientas suficientes para salir de donde vos estás. Lo importante y lo esencial es que vos salgas de tu comodidad y empieces a buscar. Y acá estamos para vos. Muy bien, muchas gracias, Mario. Vamos a escucharle entonces a Héctor. Bueno, padre, así mismo también, como vos dijiste, ¿verdad? En esto no existe lógica, ¿verdad? No existe exorcismo, no existe una lógica específica que te pueda sacar de esto. Más que, así como dijo el compañero Mario, ¿verdad? El primer paso es tener aceptación. Luego el resto viene por añadidura de Dios. Entonces, un pequeño y gran consejo. No va a ser fácil, pero va a valer la pena que luches con nosotros. Qué bien, gracias Héctor. Y a la hermanita, entonces, sobre todo que están para las chicas también, aunque decía que son más complicadas, decía la hermanita, y entonces tenemos que trabajar más entonces para eso. Pero hay chicas también que están metidas en esto. Sí, la verdad que padre, hay muchas mujeres. Solo que las mujeres somos un poco más autosuficientes y es más difícil querer aceptar que estamos en el fondo del pozo y que no podemos salir. Entonces esa es la mayor dificultad de las mujeres, no pueden aceptar que bueno, están muy mal y que necesitan ayuda.
Pero el mensaje que yo quería dejar en esta tarde es también para los padres que muchas veces tienen miedo de arriesgarse, tienen miedo de tantas cosas, de dejar a sus hijos, de sus seguridades, tienen mucho miedo de tantas cosas, pero padres, suelten a sus hijos, porque muchas veces nosotros creemos que ayudamos, pero no ayudamos, pensando que protegiéndole, ellos necesitan ayuda. Entonces, joven, mujer, varón, pero especialmente a vos, mujer, que crees que no necesitas ayuda o que quien sabes podés hacerlo sola. Tenés una mano amiga, tenemos nosotras las hermanas que podemos ayudarte, el propio Dios que extiende su mano para ayudarte. Entonces, no tengas miedo de venir hasta nosotros, nuestro número está aquí en pantalla. También tenemos en nuestro sitio, en el Facebook, que es Misión Set sobre Asunción. Acércate, manda un mensaje. Si tenés mucha vergüenza, comunícate con nosotras directamente y nosotros vamos a ayudarte. Muy bien, muchísimas gracias. Concluimos con una lectura siempre del pasaje del Evangelio. Al final yo les voy a pedir hacer una oración también para que podamos rezar juntos por nuestras familias, rezar juntos por los jóvenes sobre todo. Y tomamos de la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios. Esta es una carta maravillosa, ¿verdad?, de Pablo, que se le encuentra con todo ese fervor y entusiasmo hablando a la gente. Y nos dice Pablo así: Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable a lo que no vale nada, para aniquilar a lo que vale. Entonces, queridos padres, queridos jóvenes, aquí nosotros vemos que no es aquí solamente el saber o la autosuficiencia, como decían también ellos, para salir de ciertas situaciones o problemas. Es Dios verdaderamente el que nos da la fuerza y el entusiasmo, y en la medida en que nosotros sabemos leer, discernir, nos ayudamos como comunidad también, podemos, aunque parezca que sea una cosa pequeña, aunque parezca que sea una cosa vil, por decir así, sin embargo se puede hacer tanto. Pero para eso es importante la koinonía, es decir, esa comunión, ese escuchar la voz de Dios que habla en ese pobre, en ese que está necesitando, y también en aquel otro que tal vez no es el más sabio del mundo, pero sin embargo puede hacer mucho por los demás. En esa ayuda, en ese pasar la mano al que necesita. Y bueno, vamos a escucharles entonces también a ellos que nos quieren rezar ellos con nosotros. Vamos a aprovechar, ¿verdad?, de esta oportunidad tan hermosa para que podamos así juntos ofrecer, ¿verdad?, al Señor esta oración por todas las familias, por todos los jóvenes y sobre todo por aquellas personas que más necesitan verdaderamente de una ayuda del Señor. Yo coloco mi mano en la tuya y uno mi corazón al tuyo, para que juntos podamos hacer aquellos que solo no consigo. Concédeme, Señor, la serenidad necesaria para aceptar las cosas que no puedo modificar, coraje para modificar aquellas que puedo, y sabiduría para distinguir una de las otras. Fuerza, solo por hoy funciona. Fuerza, solo por hoy funciona. Fuerza, solo por hoy funciona. Piedad redentora de Cristo, danos la sobriedad. Muy bien, entonces muchísimas gracias a estos jóvenes que comparten con nosotros algo muy profundo de esta espiritualidad que ellos viven, ¿verdad? Sobre todo porque cuando nosotros tocamos una realidad, es la fuerza de Dios que nos levanta. Y desde ahí nos entusiasmamos verdaderamente para que podamos hacer tanto bien al que más necesita. San Juan dice que sí para Ñande Yarañé. El 23, domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñande Yarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e. Estamos entonces recordando que es tan importante, ¿verdad? Aquí el hecho de la sangre. Es importante como una ratificación y decir, bueno, la vida cristiana, la vida del seguimiento al Señor no es fácil. Siempre nos va a exigir mucho. Y en este sentido, el autor sagrado te está diciendo que incluso te va a exigir la propia sangre. Te va a exigir ese empeño, te va a exigir ese sudor de sangre, ¿verdad? Para cumplir y para vivir de acuerdo a estos mandamientos que ahora se está ratificando. Como el pueblo había respondido, ¿verdad?, a Moisés diciéndole, sí, orero yapota peñandeyara o yerure bañande. Hasira moñepe, ro yapota, haroñepe ambaiteta. ¿Por qué? Porque el Señor verdaderamente nos está ofreciendo esta ley para que podamos ser felices, para que nosotros podamos vivir bien. En la medida en que seguimos todos, recuerden que es universalidad, eran 12 piedras, eran 12 tribus, decían, Señor, te inhala, añemón bareteta o lo que sea, o yo es el que voy a luchar yo solo. No, tiene que ser toda la comunidad. Aquí, por ejemplo, es interesante, ¿verdad?, recordar que la lucha, incluso para cumplir los mandamientos, no es simplemente o no debe ser una lucha individual. No debe ser una lucha, yo soy el único que me hago santito, yo soy el único que procuro. Nosotros decimos luego que ¿cómo se dice? Una golondrina no hace primavera, ya lleva. Una sola golondrina no hace primavera. Viste que es la comunidad, es el caminar juntos. Entonces todos juntos tenemos que caminar. Oñondivepa, vea la oñondivepágina. Y andena ya no ve oñondivepa, ¿verdad? Si no comenzamos a caminar juntos como un oñondivepa, ciertamente que después va a ser muy difícil cambiar una estructura o cambiar una sociedad. Yo me puedo poner, no sé, sí, ciertamente que los santos comienzan a cambiar estructura, pero fíjense que también los santos no permanecen solos, no se hacen santitos solos, sino que ellos comienzan. Puede ser que comience solo, él comience solo, pero después la gente poco a poco se le va uniendo. Y lo lindo, ¿sabes cuál es con respecto a esto, ¿verdad?, del camino que puede hacer un santo que comienza? Que después se le va uniendo personas
Y normalmente las personas que se le van uniendo son personas pecadoras normalmente. Personas que están, no sé, desviadas por un mal camino, pero esa santidad de esa persona le llama la atención. O poco decía entonces, no, ya veí a moñe punuta pepta pepe ajupeo esa ca agüella se pea, pea rero pea, pemita cuña pea. Esa persona que está ahí en el camino de santidad que me está mostrando, yo también voy a procurar vivir lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto también, queridos hermanos, es muy importante, ¿verdad? Porque nos hace entender que es doloroso, ¿verdad? Es un camino de sangre, es un camino de esfuerzo y de lucha. Atención, dice que se ha observado que hay una secuencia aquí en esta narración para los ritos de la alianza. ¿Y cuáles son estos 4 pasos en esta secuencia? Primero, hay una lectura del texto de la alianza. Lectura. Entonces, ya en Durayana, ya es Japona, ya en Duba, Epalo Yerurea, de Peñan de Yara. ¿En qué consiste esta alianza? Es decir, vos tenés que primero leer antes de firmar y de pactar algo. De ahí la respuesta, chuchuchu, refirmar. A Pepe, refirmar las de condenas. No. Vos primero lees, escuchás de qué se trata, después voy a firmar. Segundo, hay justamente una respuesta del pueblo confirmando la aceptación. Es decir, una vez que nosotros escuchamos, una vez que nosotros leemos lo que se pone por escrito, ¿verdad? Entonces nosotros damos una respuesta. En este caso es el pueblo el que está dando la respuesta, ¿verdad? Un tercer paso es el rito sacrificial. Es decir, cuando nosotros escuchamos todo, cuando nosotros damos una respuesta, entonces ahí nos ponemos en acción para hacer el rito como tal. Y al hacer el rito como tal, el cuarto elemento viene y que es una promesa de no romper esa alianza. Nosotros nos comprometemos verdaderamente de no romper esa alianza. Es decir, le decimos a Dios, nosotros, Señor, queremos cumplir a pesar de que nos cueste. Y por eso entonces aquí decíamos que Moisés rocía con la sangre al pueblo, dándole a entender que este pacto y que esta promesa no va a ser fácil. Va a ser siempre una lucha, pero va a ser una lucha también en comunidad. No va a ser una lucha de un cuatijaño, yo solito que estoy luchando, yo solito que procuro ser el santito y lo demás que siga viviendo como sea. No, es la comunidad la que está caminando. Y es ahí donde tenemos que esforzarnos todos juntos y tenemos que ayudarnos para hacer un buen camino de santidad, ¿verdad? Ahora, todos estos elementos, los 4 elementos principales, están presentes en esta alianza. El hecho, por otra parte, habitual en el Antiguo Testamento, de que este rito no se explique, ha permitido que a lo largo de la historia se propusieran diversas interpretaciones. La gente o le entepea y entonces le da cualquier interpretación a este rito, que sin embargo hay que entrar a través de la teología, de la arqueología principalmente y también de los estudios de las religiones para entender en qué consistían estos ritos, ¿verdad? Al releer otros ritos de otros pueblos y de otros textos bíblicos donde aparece la sangre, no encontramos que se haga en 2 partes, ¿verdad? La sangre dividida en 2 partes ha sido tomada como símbolo de los 2 extremos de la alianza. Sobre el altar, el lado de Dios, mientras que el resto se derrama sobre el pueblo, que queda por ello vinculado al pacto. Es decir, Dios mismo sobre el altar, se rocía sobre el altar. Dios entonces quiere cumplir con su palabra. Dios entonces se compromete. No es simplemente de parte del pueblo, sino que hay un vínculo entre Dios y el hombre, entre Dios y nosotros. Después, esta vinculación que queda entonces de esta forma, de ambos lados, son tocados por la misma sangre y la vida que hay en ella impregna tanto a Dios como al pueblo de Israel. Entonces, queridos hermanos, de esta manera vamos reflexionando y vamos entrando cada vez más en esta ratificación de la alianza, es decir, este compromiso que hace el pueblo con Dios de cumplir sus mandamientos. Con años de ella pone el año de interpretación, con años de ella moñana y peñan de recobe, allí para allí con mí va peñan de yara o yerureñan debe. Haupea la ñan de co anga, ñañe pia ambaite de que tu hanguay sala ya po allí va. Ha peñe pia aje y se hina hasta la sangre.
quiere decir un esfuerzo. Hay un esfuerzo colosal, ¿verdad?, que tenemos que realizar. Como los grandes santos, ¿verdad?, que llegaron incluso al martirio. Y la sangre nos está indicando eso. Es una lucha continua, es una lucha para ser cada vez mejores cristianos y honrados ciudadanos. Y concluimos así. Les invito en estos días para que sigamos reflexionando con nuestro programa Ñande Yarañé. Y ahora les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por